De regreso, amigos y amigas, con la presentación del libro. Recuérdense ustedes que ya habíamos cubierto algunos capítulos. Ahora seguimos dándole continuación a todos ustedes que nos han mandado ya solicitudes y nos han escrito de regreso. Bueno, felicidades que ya tienen su libro y que lo están estudiando para que verdaderamente vean lo que es la oligarquía de El Salvador, que a través hoy de su instrumento político que se llama Arena, están cometiendo todo tipo de violaciones y atrocidades para llegar al poder político en las próximas elecciones del 3 de febrero del 2019. En este libro usted va a encontrar muchas respuestas de quién es quién, muchas respuestas a de lo que son capaces estas oligarquías, estas familias. Son familias las que se han apoderado de este país. prsiglo21@gmail.com. Oiga bien, mándenos su solicitud, se lo mandamos electrónicamente para que no pague ni un centavo. El libro vale $39. Es un libro que no lo va a encontrar en ningún lugar por la información que tiene. Radio Revolución se lo va a enviar. PR siglo XXI. Siglo XXI, 21 es con el número 2, número 1. No voy a poner números romanos. @gmail.com. Información, acceso a la información es acceso al poder. Acceso al poder es poder cambiar las cosas. Y en estos momentos que se está maquinando el mega fraude en El Salvador, hay que entender muchas cosas. Bueno, seguimos en donde nos quedamos. Acuérdese usted. Vamos ya con el libro. Las presentaciones en video de Dawi Song entusiasmaban al coronel Nicolás Carranza, quien era entonces viceministro de Defensa y el número 2 en el ejército. Carranza dijo que había ayudado a Dawi Song con los archivos. El ejército pensó que lo que Dawi Song estaba haciendo era correcto, dijo Carranza, actualmente jefe de la Policía de Hacienda. Comillas. No había ninguna razón para demandarlo mientras estuviera luchando contra los comunistas. Cierra comillas. Según indicó, después que Dawi Song comenzó abre comillas, a atacar a los demócratas cristianos, tuvimos que frenar un poco. El ejército había pactado con el PDC. Cierra comillas. Los archivos en poder de Dawi Song contenían los nombres de la mayoría de los civiles de la oposición que habían sido invitados a formar parte del gobierno después del golpe. A juicio de Dawi Song, los civiles en el nuevo gobierno eran comunistas o tontos útiles. Y presentó por escrito esa conclusión en un informe de inteligencia para el alto mando del ejército, meses después de su supuesta renuncia del mismo. En diciembre de 1979, apenas 11 semanas después de haber ingresado al gobierno, casi todos los socialdemócratas renunciaron debido a la relación entre los escuadrones de la muerte y altos oficiales del ejército. Muchos habían considerado a los socialdemócratas moderados como la última oportunidad para evitar una revolución violenta. En un lapso de 5 meses, renunciaron al gobierno más de 30 miembros de los partidos demócratas de centro-izquierda en protesta por la violencia política. Posteriormente, muchos se integraron a la guerrilla. Los clandestinos decían que el partido gobernante tenía una fachada moderada, pero lo atacaban sangrientamente. La nueva ANSESAL de Dawi Song quedó bajo jurisdicción del Estado Mayor Conjunto y hasta finales de 1981 fue utilizada casi exclusivamente como policía política
para vigilar a los demócratas cristianos, quienes se encontraban en el poder en ese entonces, según señalaron funcionarios militares de El Salvador y Estados Unidos. Algunos derechistas involucrados en los grupos clandestinos paramilitares indicaron que Dawison se mantenía en contacto con unos 100 oficiales del nivel bajo, medio y de los cuerpos de seguridad, pero trabajando estrechamente con unos 15 o 20. Estas fuentes señalaron a la Guardia Nacional y a la Policía de Hacienda, específicamente a sus secciones de inteligencia, como los dos principales centros operativos de los derechistas en 1980, al cual calificaron como un gran año paramilitar. Ambas unidades han sido acusadas por oficiales estadounidenses de llevar a cabo campañas de asesinatos masivos. El principal blanco era el Partido Demócrata Cristiano PDC, cuya ala derechista se mantuvo en el gobierno, gracias al apoyo de los Estados Unidos, después que los civiles de la primera junta renunciaron a finales de 1979. El PDC permaneció en el poder hasta las elecciones de marzo de 1982. Paréntesis, se comprobó después que José Napoleón Duarte estaba trabajando y estaba financiado por la Agencia Central de Inteligencia CIA de los Estados Unidos. Cierra paréntesis. Algunos dirigentes de Arena dijeron al Journal que reconocían la necesidad de tener una fachada moderada en José Napoleón Duarte para conseguir apoyo militar de Washington. Sin embargo, para la red de extrema derecha que estaba organizando Dawison, las bases de la democracia cristiana también fueron consideradas como enemigas, según indicó un representante del PDC. Más de 260 dirigentes del partido, incluyendo 35 alcaldes, fueron asesinados en los últimos 3 años. Se ha descubierto que muchos de estos asesinatos fueron llevados a cabo por ex miembros de Orden. Este grupo estaba integrado por campesinos harapientos armados de machetes y por hacendados conservadores que constituían la red de espionaje interno de la desaparecida Ancesal. Entre paréntesis, abro paréntesis. El equivalente a Orden de hoy son los grupos paramilitares que se conocen con el nombre de maras, que están guiados, financiados, entrenados y protegidos por la oligarquía y a través de su partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Cierro paréntesis. Pero Dawison afirmaba que había reclutado y pagaba más o menos de 8 de los 14 oficiales departamentales de Orden a fin de mantener su estructura hasta el nivel local, rebautizándola como Frente Democrático Nacionalista. Abra paréntesis. Esto le explica por qué hoy, en pleno siglo XXI, 2018, todavía en lo más alejado del país, en los campos, en los pueblos, en unas villas, los más pobres, algunos, no todos, todavía apoyan a la Alianza Republicana Nacionalista. Cierra paréntesis. Orden fue formada a mediados de los años 60 por el mentor de Roberto Dawison, el ex jefe de la Guardia Nacional, ahora retirado, José Alberto Medrano, el Chele, señalado por oficiales norteamericanos como contacto de la CIA, y cabecilla del Escuadrón de la Muerte salvadoreño, conocido en los años 60 como Mano Blanca. Roberto Dawison, abre paréntesis, Roberto Dawison fue estudiante de José Alberto Medrano, el Chele, quien había sido entrenado por la CIA y trabajaba para la CIA, y ambos recibieron entrenamiento de terrorismo político-militar en Taiwán, en Israel, en Estados Unidos y en Panamá, entre otros. Cierra paréntesis. Medrano diseñó Orden para mantener sus propias aspiraciones políticas, construyendo la organización en torno al poder paramilitar y al control político. Orden reclutó un gran número de agentes voluntarios civiles, puso un jefe en cada pueblo y un líder político en cada área que se reportaban a la Guardia Nacional. Abra paréntesis. Es
esta estructura la que hoy se mantiene controlada y dirigida por Arena. Cierra paréntesis. A finales de los años 70, se estimaba que la red de espionaje gubernamental empleaba a más de 80,000, entre comillas, orejas y 6,000 paramilitares. Un reporte hecho por la Organización de Estados Americanos recomendó en 1978 que el gobierno aboliera esa organización por su participación en asesinatos, tortura, fraude electoral e intimidación política. Abra paréntesis. Esa estructura hoy, en el 2018, se llaman maras. De igual manera participan en asesinatos, participan en torturas, están envueltas ahora en el Tribunal Supremo Electoral en el fraude electoral y obviamente siempre utilizando la intimidación política. Mucho de esa red ha sido absorbido en Arena. El coronel retirado Mario Rosales y Rosales, uno de los organizadores originales de Orden, controlaba la organización y todo lo militar para Arena, dijo un alto dirigente del partido, quien pidió no ser identificado. Añadió que Rosales ponía un hombre de orden en cada departamento para dirigir el partido. Al principio, Dawison dijo que Orden fue la fundación del movimiento de masas que él estuvo a punto de construir. Tema. Como un espejo reflejando su enemigo, la derecha formó un cuerpo civil con jóvenes patriotas educados en los Estados Unidos. Estos hicieron un juramento de sangre para luchar contra el comunismo. Hoy, abra paréntesis, hoy, en el 2018, muchos de esos jóvenes de ese tiempo, están hoy de diputados, de alcaldes, defendiendo a Arena. Cierra paréntesis. Para contrarrestar el apoyo a los grupos de izquierda, Dawison dijo que empezó a crear una organización cívica de nivel nacional para apoyar políticamente a las Fuerzas Armadas y aumentar la capacidad de la inteligencia militar, llamado Frente Amplio Nacional, FAN. Su membresía estaba compuesta por asociaciones de la empresa privada, tales como cafetaleros, ganaderos y ejecutivos jóvenes. Además, el Frente de Mujeres y una organización de jóvenes llamada el Movimiento Nacionalista Salvadoreño. Abra paréntesis. En gran parte, estas organizaciones estuvieron financiadas siempre por la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que hoy se conoce como la ANEP, y que, suficientemente interesante que usted lo conozca, los mismos nombres que veía antes de los líderes, los ve hoy. Cierra paréntesis. Cada uno de estos elementos fue luego consolidado en el partido Arena. El MNS fue uno de los elementos más idealistas del recién surgido movimiento derechista nacionalista. Sus miembros jóvenes, empresarios, participantes, principiantes que provenían de la clase media, habían sido educados en Estados Unidos. Habían prestado un juramento de sangre, comprometiéndose en cuerpo y alma a la lucha contra el comunismo. Fueron también uno de los primeros grupos en unirse a Roberto Dawison. Paredes, uno de los miembros fundadores del MNS, describió las organizaciones civiles como las contrapartes del ejército, que le dan información sobre infinidad de personas, desde campesinos hasta gente muy alta, para ayudar a destruir a las guerrillas urbanas. Miembros del MNS dijeron que la organización no participó en actividades paramilitares, pero por razones de seguridad decidieron copiar la estrategia del enemigo, operando con otros grupos secretos en una combinación de células y cadenas. Un número de estas células dio origen a grupos de defensa civil, quienes patrullaban los vecindarios de la clase alta, comunicándose por medio de radios CB, iniciando acciones secretas bajo la cobertura de sus unidades de defensa. El sistema fue puesto en práctica con la ayuda de Carranza, quien explicó con mucho orgullo cómo funcionaba la red. Dijo que personalmente organizó el primer comité de defensa civil,
el cual constaba de más de o menos de 20 miembros, en su mayoría doctores, abogados y empresarios, quienes patrullaban en grupos sofisticados con sistemas de radio conectados a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada. Estos grupos, dijo D'Aubuisson, fueron integrados al FAN y formaron niveles de defensa más o menos en liderazgo conmigo, cierra comillas. Por debajo del FAN había una red clandestina de escuadrones de la muerte, con militares y civiles. De acuerdo a la información que contenían los archivos privados de la organización, los miembros de su brazo clandestino por un momento consideraron las posibilidades de llamarse Ejército de Salvación Nacional. Generalmente el nombre nunca fue usado en público, pero un exmiembro de la Junta de Gobierno salvadoreña dijo que el Ejército de Salvación Nacional era conocido por alguna gente de alto rango en el gobierno, quienes estimaban que podía ser alto mando de la derecha, que controlaba a todos los otros grupos militares. Abre comillas. Hoy, en el 2018, de igual manera, hay un alto mando en la oligarquía que controla a lo que le llaman las maras. Esta es una estructura, como ustedes ven, de décadas. Precisamente por eso es que les trabaja a la perfección, especialmente hoy con las maras. Cierra paréntesis. Algunos meses antes de las elecciones de marzo de 1982, la metamorfosis del FAN hacia Arena se había cumplido. Arena emergió como un nuevo partido político salvadoreño. Su lema era el Partido de la Salvación Nacional. Tema: la organización incipiente de D'Aubuisson encuentra un mentor en Guatemala. Hace 4 años se llevó a cabo en el pleno centro de la ciudad de Guatemala una reunión en la extravagante sede del Movimiento de Liberación Nacional de la ultraderecha. Presidiendo dicha reunión se encontraba el dirigente del MLN, Movimiento de Liberación Nacional, Mario Sandoval Alarcón, cuyo nombre se ha convertido en Centroamérica en sinónimo de violencia terrorista de derecha. Esa reunión dio inicio a un extenso programa de ayuda y asesoría del MLN a un grupo que posteriormente se llamaría Alianza Republicana Nacionalista, entre comillas, Arena. Con tono carrasposo a causa de una operación de cáncer, explicó a la audiencia un grupo de jóvenes empresarios salvadoreños preocupados por la orientación izquierdista que llevaba el país, la sangrienta historia del MLN y el sacrificio que cada uno de ellos tenía que hacer para formar un partido como el MLN en El Salvador. Debido a la organización política que ha creado, Sandoval se ha ganado el mote de El Padrino y la vicepresidencia de Guatemala. Esa organización es una de las más grandes y disciplinadas en Centroamérica. Sus orígenes se remontan al año 1953, cuando el partido fue creado apresuradamente como ejército mercenario por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, para que al año siguiente derrocara exitosamente al presidente reformista guatemalteco Jacobo Arbenz Guzmán. En las elecciones presidenciales guatemaltecas de 1980, el MLN se presentó como el Partido de la Violencia Organizada. Abre paréntesis, esto es exactamente lo que es Arena en El Salvador, el equivalente al MLN en Guatemala. De hecho, inclusive, si usted revisa la misión, la visión, los estatutos del MLN son exactamente idénticos a los estatutos de Arena. Título: los derechistas guatemaltecos le pidieron su eslogan al naciente partido de D'Aubuisson: Dios, Patria y Libertad, aconsejándole que se organizara políticamente.
Sandoval es una figura importante en el surgimiento de Arena. No solo porque asesoró políticamente, sino también porque prestó asesores para que entrenaran a los salvadoreños en técnicas clandestinas. Sandoval dijo que dio a Arena el eslogan del MLN, Dios, Patria y Libertad, que a su vez recibió del asesinado dictador dominicano Rafael Trujillo. Los dos partidos tienen los mismos colores: azul por Dios, blanco por el país y rojo por la efusión de sangre en la obtención de la libertad. Los salvadoreños cambiaron la espada del MLN por una cruz. Sin embargo, Sandoval afirma que el consejo más importante que dio a sus contrapartes salvadoreños fue que se organizaran políticamente. El líder guatemalteco dijo al Albuquerque Journal que cuando Roberto D'Aubuisson y los otros salvadoreños llegaron a verlo por primera vez en 1979, lo único que les interesaba era conseguir armas y organizar clandestinamente su grupo paramilitar. Dijo que trató de advertirles que no cayeran en el error de convertirse únicamente en una organización terrorista. Si te matan, tú los matas, dijo él. Indicó que sin una organización política serían derrotados en un año. Para ayudarles a que se iniciaran, Sandoval Alarcón dijo que en varios viajes a Miami había reunido dinero para la gente de D'Aubuisson, visitando familiares. Indicó que la suma inferior a $10 millones sería utilizada con fines políticos. El MLN también ayudó a los salvadoreños derechistas a pasar armas de contrabando a El Salvador, según reveló un ex alto oficial guatemalteco que prefirió el anonimato. Durante 1980, Sandoval y D'Aubuisson trabajaron brevemente en un proyecto para expandir la guerra anticomunista a través de Centroamérica. Su proyecto, cuyo objetivo era Nicaragua, resultó ser un prototipo de las organizaciones paramilitares, después reportado con financiamiento directo de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Su organización se llamaría el Frente Anticomunista para la Liberación de Centroamérica, siglas FALCA, FALCA. Esto no es nuevo, explicó Sandoval. Es una copia de los comunistas. Los partidos de la derecha en Centroamérica deben tener una sola organización política. Sin embargo, la organización nunca se consolidó. Título: el líder anticomunista más grande del mundo, ahora que está muerto, Chiang Kai-shek, dijo un vocero de D'Aubuisson, es el mentor guatemalteco. D'Aubuisson conocía a Sandoval a través de un grupo de jóvenes salvadoreños derechistas, quienes habían formado un grupo llamado Movimiento Nacionalista Salvadoreño. Uno de sus miembros, David Ernesto, Panamá. David Ernesto, entre comillas, Neto, Panamá, que posteriormente se convirtió en ayudante de D'Aubuisson. Panamá es sobrino de Sandoval. Con orgullo, Panamá califica a su tío Mario como el líder anticomunista más grande del mundo, ahora que Chiang Kai-shek, fundador de Taiwán, está muerto. Bajo la dirección de Carlos Castillo Armas, entre comillas, el libertador. El MLN empezó en 1953 como una fuerza paramilitar y fue hasta después de que se convirtió en un partido político financiado, dirigido y entrenado por la CIA y Taiwán. A mediados de los años 60, la dirección del MLN integró a civiles anticomunistas al aparato de seguridad militar para que realizaran operaciones antiguerrilleras en la parte oriental de Guatemala. Según un político guatemalteco bien informado, el MLN estructuró en las ciudades una nueva organización llamada Mano Blanca. Entre comillas, entre paréntesis, para que usted vea, el nombre de la Unión Guerrera Blanca del Salvador no venía original de los salvadoreños, sino que venía ya de Guatemala, la cual empezó haciendo amenazas a muerte que posteriormente concretaban equipos de asesinos. Durante ese periodo se llevó a cabo una campaña de asesinatos políticos masivos contra aquellos que alzaran su voz en favor de los pobres. Fue la primera campaña de terror en Centroamérica.
Durante sus 2 años de duración, las organizaciones de derechos humanos calcularon de 3.000 a 8.000 guatemaltecos habían sido asesinados por estas fuerzas derechistas. Cuando el movimiento guerrillero guatemalteco reapareció a finales de los años 70, los escuadrones de la muerte guatemaltecos también regresaron y miles más fueron asesinados. Cada vez que los escuadrones de la muerte aparecían en Guatemala, grupos de asesinos con nombres similares surgían en El Salvador. La inspiración para el surgimiento y desarrollo a nivel mundial de los partidos anticomunistas se debe parcialmente a la Liga Anticomunista Mundial, con sede en Taiwán. Entre paréntesis. Hace un par de meses quizás, unos diputados de Arena, con fondos públicos del pueblo, fueron a Taiwán y fueron a Corea del Sur con la leyenda de que iban a un evento que los habían invitado religioso, pero lo que fue es que iban como miembros de esta Liga Anticomunista Mundial. Cierra paréntesis. Desde hace mucho, Sandoval es dirigente de la sección latinoamericana de la UACL. UACL son las siglas de inglés de la Liga Anticomunista Mundial. La Liga Anticomunista Mundial está hegemonizada por grupos neofascistas, antisemitas, que han recibido apoyo de países como Paraguay y Argentina. A principios de 1980, Sandoval Alarcón envió a 2 de sus sobrinos, Ernesto Panamá y Carlos Midense, un guatemalteco de su propio partido, a visitar a los más altos dirigentes políticos y militares del Cono Sur, Argentina, Chile, Paraguay, para conseguir información y apoyo político para una contraofensiva derechista en Centroamérica. Sandoval les dio cartas de presentación para altos oficiales del ejército argentino, para el comandante en jefe de Paraguay, para el encargado de la inteligencia de Uruguay, donde había estudiado Dawison, y para oficiales chilenos. Panamá dijo que tomaron nota de muchas cosas en cada una de las reuniones sobre métodos de guerra psicológica y otras estrategias antiguerrilleras. Posteriormente dice que escribió un informe de 25 páginas para Dawson, quien lo entregó a la gente indicada en el ejército salvadoreño. Después del golpe de Estado de 1979, a los oficiales que pusieron en práctica estos métodos agresivos se les impidió prestar servicio en la Fuerza Armada, dijo Dawson. Sin embargo, a medida que el poder de las reformas iba declinando a lo largo de 1980, Dawson comentó, entre comillas, las operaciones antisubversivas empezaron a salir mejor porque el ejército ya podía realizarlas directamente. El Journal tuvo acceso a los propios informes internos de los derechistas, que confirmaron esta estrategia desarrollada por FACES. En un análisis del ejército salvadoreño elaborado en 1980 a partir de los archivos secretos que tenía un grupo que trabajaba con Dawson, se menciona a un analista que solo se identificaba como Alfa. Los operativos de la Fuerza Armada están siendo más efectivos ahora y están golpeando puntos neurálgicos del enemigo, destruyendo parte importante de su estructura organizativa. Finalmente, el ejército salvadoreño está combatiendo fuera del marco de la guerra convencional. Arena es mi hijito, exclamó Midense, un gordiflón ex organizador del MLN, quien porta un medallón con una suástica que le regaló en Argentina el secretario privado del ex ministro de propaganda de Hitler. Como otros miembros del MLN, se refiere a Arena como una copia del MLN, tanto en organización como en ideología y simbolismo. Midense, quien asesoró a los salvadoreños en técnicas clandestinas, dijo que en 1980 fue un año en que los derechistas salvadoreños pasaron estudiando la manera de conseguir que el ejército trabajara con ellos. En 1981 obtuvieron su diploma, dijo. Tema: 2 invitados se reúnen, 2 norteamericanos mueren. Durante largo tiempo habían estado buscando la oportunidad para encontrar al jefe salvadoreño de la reforma agraria, José Rodolfo Viera. El 3 de enero de 1981 lo encontraron. Viera
Y 2 norteamericanos estaban cenando esa noche en el Hotel Sheraton en San Salvador. También se encontraba ahí un grupo de empresarios y oficiales derechistas del ejército. Las versiones en torno a quién ordenó exactamente el asesinato difieren, pero el resultado fue uno de los homicidios más relevantes de los 40.000 cometidos durante los últimos 4 años de guerra civil salvadoreña por los terroristas escuadrones de la muerte. 2 guardias nacionales entraron bruscamente en el restaurante del Sheraton y dispararon con una metralleta a la mesa de Viera. Este y sus 2 acompañantes norteamericanos cayeron al suelo heridos mortalmente. Los norteamericanos Michael Hammer y Mark David Perlman eran los asesores del programa de la reforma agraria. Ambos trabajaban para el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, siglas IADSL, afiliado a la AFL-CIO. Los 3 hombres personificaban las reformas gubernamentales, elemento clave de la política norteamericana para El Salvador. Los militares y civiles convidados formaban parte de la autodenominada Hermandad de Derechistas Salvadoreños que impulsaban una despiadada campaña de secuestros y asesinatos políticos para salvar al país de sus enemigos y salvar las fortunas de la oligarquía. El movimiento político de la derecha se formó bajo la dirección política de un ex oficial de inteligencia de la Guardia Nacional, Roberto Dawson. 10 meses después de los asesinatos, los supuestos hechores, Dawson y otros formaban Arena, ahora el segundo partido político más grande de El Salvador. Mataron a nuestra propia gente, a nuestros amigos. ¿Y qué podemos hacer al respecto?, se preguntó Jawi Lané, funcionario de Relaciones Públicas de la Embajada Norteamericana, cuando ocurrieron los asesinatos. Un día, Mark Perlman nos está dando una charla sobre la reforma agraria y el siguiente día es asesinado por uno de esos perros dementes que supuestamente están de nuestro lado. Después de casi 3 años nadie ha sido juzgado por los crímenes. Los casos de los 2 sospechosos desaparecen en el laberinto del tecnicismo legal, la resistencia oficial para enjuiciar y las amenazas contra el sistema judicial. El caso nos ofrece un panorama intrigante de lo que hasta ahora ha sido el mundo secreto de los escuadrones de la muerte, cuyo resurgimiento ha generado crisis en las relaciones de Estados Unidos y El Salvador. Pone de manifiesto los objetivos contradictorios de la política de los Estados Unidos: por un lado, hacer la guerra contra la izquierda junto al gobierno salvadoreño, por otro lado, neutralizar a los elementos de línea dura que se encuentran en el ejército, que siguen la política de violencia indiscriminada. El punto es, ¿cuál guerra creemos que estamos ganando?, preguntó un asistente del Comité de Inteligencia del Congreso norteamericano. La naturaleza contradictoria de la situación no puede quedar mejor ilustrada con los asesinatos de los del IADSL, en el que los militares implicados también tenían vínculos oficiales y contactos de inteligencia con la Embajada de Estados Unidos. Según comentaron funcionarios norteamericanos y revelaron algunos cables clasificados del gobierno, entre paréntesis, ese asesinato había sido ordenado por la Embajada de Estados Unidos. Cierra paréntesis. Los oficiales también estaban dentro de un grupo selecto, incluyendo al presidente del Parlamento salvadoreño, Roberto Dawson, de quien se sospecha dirige campañas de asesinatos planificados, selectivos y masivos. Algunas víctimas han sido sectores progresistas de la Iglesia Católica, de la Orden Jesuita, un arzobispo, dirigentes del PDC, trabajadores, obreros, organizados en sindicatos. Una investigación de 10 meses realizada por el Albuquerque Journal sobre la violencia de la derecha incluye entrevistas con personas que han admitido ser miembros de los escuadrones de la muerte y con oficiales salvadoreños y estadounidenses con acceso a información de inteligencia reciente, así como también cables clasificados de los Estados Unidos. La investigación llevó hasta la responsabilidad de buena parte de esa violencia de los escuadrones de la muerte de las unidades de la inteligencia militar salvadoreña, dirigida por grupos especiales de asesinos en las fuerzas de seguridad y los cuarteles del ejército.
Algunos de estos grupos son unidades operativas con motivaciones políticas vinculados a intereses de la ultraderecha y otros simplemente son grupos militares cuyo objetivo es recoger información de inteligencia y eliminar al enemigo. Tema. A pesar del choque de ideales y métodos, Washington ha dañado en cierto grado a El Salvador por miedo a debilitar la guerra contra los comunistas. Hasta hace poco la administración Reagan se resistía a enfrentarse con este sistema de asesinatos políticos por miedo a que una investigación destruyera las delicadas alianzas con el ejército. Por otro lado, retrasaría la lucha del ejército contra la guerrilla izquierdista. Los entrevistados por el Journal, entre los que se encontraban personajes bien ubicados dentro del ejército, afirmaron constantemente que los escuadrones de la muerte no podrían llevar a cabo su trabajo sin la cooperación del alto mando del ejército. Los asesinatos de Hammer, Perlman y Viera ejemplifican el involucramiento del ejército salvadoreño en lo que parece ser una política oficial de asesinatos políticos. El asunto toca a altos oficiales del ejército, a connotados empresarios derechistas y a las agencias gubernamentales de inteligencia que identifican a sus oponentes políticos para asesinarlos. Al interior del ejército salvadoreño, los asesinatos expresaban la diferencia entre dos grandes facciones en torno a cómo debía ser combatida la guerra subversiva, los que piensan que el comunismo debe ser enfrentado por medios de reformas y los de mano dura que creen que el comunismo se debe enfrentar asesinando a los subversivos y que consideran además que aquellos que apoyan las reformas son comunistas. Los oficiales del ejército salvadoreño que fueron entrevistados dijeron que consideraban que en la actualidad entre 15 y 20% del cuerpo de oficiales apoyan una filosofía de una guerra no convencional y que dicho apoyo está presente en los niveles más altos de la estructura del mando. Los casos donde hay norteamericanos asesinados se han vuelto un punto sensible para el Congreso. El avance en la resolución de los casos como el de las 4 religiosas norteamericanas asesinadas por efectivos de la Guardia Nacional hace un mes, se ha vuelto una condición para continuar la ayuda a El Salvador. Ahora, paréntesis, estas 4 monjas fueron secuestradas por la Guardia, fueron torturadas por la Guardia, fueron violadas, fueron quemadas y fueron tiradas en un hoyo por la Guardia Nacional. Cierra paréntesis. Pero el presidente Reagan recientemente vetó el requisito por medio del cual la administración ratificará el avance en los derechos humanos como una condición para continuar la ayuda. Asimismo, una restricción específica con respecto al caso del IADSL fue dispensada en una reciente resolución para aprobación de fondos. Los oficiales y empresarios implicados en los asesinatos del Sheraton son socios cercanos de Dawson. Esos oficiales se encuentran entre los que han sido identificados por la Embajada norteamericana de continuar manejando escuadrones de la muerte. Su base de operaciones fue en ese entonces la sección de inteligencia G2 de la Guardia Nacional. El jefe de ese cuerpo de seguridad era en aquel tiempo el actual ministro de Defensa Carlos Eugenio Vides Casanova, familiar de Alfredo Cristiani, quien fue presidente de El Salvador en 1989 y es uno de los fundadores y dueños de Arena. No se ha conocido ninguna información que indique que el general Vides Casanova ordenó los asesinatos de los escuadrones de la muerte, pero funcionarios norteamericanos y salvadoreños derechistas dijeron, sin embargo, que Vides Casanova seguía una política de estricta ignorancia oficial. Una operación normal de inteligencia militar consiste en operativos donde se recoge información, se clasifica y se analiza luego. Se elaboran los informes y se presentan a otras agencias del gobierno para que se tomen las medidas en El Salvador. Los mismos servicios de inteligencia militar que recopilan la información también llevan a cabo los operativos. Conseguían la información y actuaban.
También tenían a su cargo los allanamientos, dijo una fuente norteamericana conocedora de las acciones de la G2, de la Guardia Nacional. Un diplomático norteamericano dijo que la red de escuadrones de la muerte, inteligencia militar y los oficiales que la manejan son la máquina de asesinatos más eficientes de toda la Guardia Nacional. El cuartel del G2 está en una sección aislada del edificio del cuartel de la Guardia Nacional en San Salvador. Según informes de organizaciones internacionales de derechos humanos que visitaron la Guardia un poco antes del golpe de 1979, esta contenía un laberinto de celdas, cuartos de interrogatorios con espejos simulados, recintos especiales para tortura y equipo de radio para monitorear las transmisiones subversivas de Rusia, Cuba y de la Iglesia Católica. Después del golpe de 1979, la Guardia Nacional siguió siendo la policía política más activa del país. Su lista de enemigos, que incluía clérigos, dirigentes sindicales, demócratas cristianos y activistas de la reforma agraria, fue recopilada por Roberto D'Aubuisson, quien era jefe de operaciones antes del golpe. El ex mayor se retiró del ejército poco después del golpe, pero continuó trabajando como asesor en el G2, restableciendo sus contactos de inteligencia y construyendo una red auxiliar de civiles. El encargado del G2 en ese tiempo era el entonces mayor Mario Denis Morán, un compañero de tanda de Roberto D'Aubuisson. Algunos efectivos paramilitares dijeron que Morán era el contacto principal de D'Aubuisson en la Guardia Nacional y que era de nuestra línea. Morán y su esposa se encontraban cenando en el Sheraton la noche del triple asesinato. Las pruebas de poligrafía que hizo el FBI a Morán demostraron que estaba limpio, que no había tenido participación ni conocimiento previo de los asesinatos, pero el polígrafo mostró que mentía al decir que no encubría a nadie. Un empresario que acompañaba a Morán era Ricardo Sol Mesa, uno de los dueños del hotel, director de la Coca-Cola de El Salvador y estrecho aliado de D'Aubuisson. Ahora ustedes se acuerdan de Mario Murray Mesa, Billy Murray Mesa, todos estos son familiares de este criminal, de este Ricardo Sol Mesa. Por eso es que se dice que aquellas familias de entonces son las mismas familias de ahora. Arena de antes es arena de hoy. Candidatos independientes, la que va de vicepresidente, el que va de presidente, Aida Lazo y Callejas, no tienen nada de independencia, sino que trabajan para los dueños de arena. Cierra paréntesis. Originalmente Sol Mesa fue considerado sospechoso de los asesinatos y fue encarcelado, pero los mismos poderes fácticos lo pusieron en libertad. También se encontraba en el lugar un teniente alto y pelirrojo, Rodolfo Isidro López Cibrián, conocido como Fosforito. Funcionarios norteamericanos lo describen como el hombre de acción de la G2, con unos 40 hombres a su cargo, 15 o 20 de ellos dedicados regularmente a asesinar. Los dos soldados que ejecutaron el crimen dijeron que López Cibrián fue quien les dio las órdenes. López Cibrián fue el primero en llegar al hotel, acompañado por el cuñado de Sol Mesa, Hans Christ, un joven ejecutivo salvadoreño que ahora vive en Miami. Los ejecutores materiales del hecho señalaron a Christ como la persona que los condujo a través del lobby del hotel hasta donde estaban las víctimas. Christ negó que estuviera involucrado, asegurando que la noche de los asesinatos solo acompañaba en una reunión social en el hotel a los oficiales de inteligencia de su cuñado. Según indican informaciones de la policía de Marietta, California, cuando en 1974 Christ fue estudiante en ese lugar, estaba muy relacionado con Michel Guerbel III,
famoso por su Escuela Internacional de Entrenamiento Antiterrorista y otras actividades conspirativas internacionales. Cuando trabajaba para Werbel, Chris sacó a escondidas de la inteligencia policial una copia del expediente de Werbel, después de convencer a un trabajador de esa división que él trabajaba para la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Chris fue puesto bajo arresto por amenazar a los funcionarios cuando fue descubierto, pero de igual manera con Mesa fueron retirados y nunca fue a la cárcel. Un tercer oficial que se unió al grupo en el hotel esa noche fue el capitán Eduardo Alfonso Ávila. Ávila, les recuerda ese apellido hoy, ahí están en el Congreso, abro paréntesis, están de diputados, de diputado, viene de esta misma familia. Inclusive fue candidato a la presidencia, para que ustedes vean que cuando el pueblo dice lo mismo de siempre, no se equivoca. Cierra paréntesis. Alfonso Ávila, de unos 30 años de edad, que tenía frecuentemente contactos con la G2, procede de una de las familias más prominentes de El Salvador. Su tío es uno de los fundadores de Arena y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Un primo suyo dirige la poderosa oficina publicitaria McCann Erickson en San Salvador, que maneja las relaciones públicas del partido. Otra prima se casó con el embajador norteamericano Dean Hinton. Ahora usted ve por qué los Ávila, que fue presidente de la Policía Nacional Civil después de la posguerra, diputado ya lleva más de 30 años, también candidato a la presidencia. Familias prominentes en El Salvador. Aliados con los gringos. Intocable esta gente. Intocable. Paréntesis. Pequeña pausa musical.
Bueno, ya de regreso con la continuación del libro. Nos habíamos quedado en cómo la ultraderecha, la oligarquía, se une al sector terrorista más oscuro de Estados Unidos cuando hubo este matrimonio entre los oligarcas y el embajador estadounidense. Bueno, Ávila también trabajaba muy de cerca con Dawi Song. Ahora usted entiende por qué hoy en el 2018 la industria de las armas está controlada por los herederos de Dawi Song, entre otros, por el diputado Ávila y un par de otros nombres más. Era conocido por varios apodos: calvo por su coronilla desnuda, con pelo negro alrededor. Ahora ustedes ven por qué este señor que está también de diputado es calvo también. Y Eddie por su inglés fluido. Acuérdense que han sido educados aquí en ese país del norte de Estados Unidos. Inglés fluido que aprendió en las escuelas norteamericanas y británicas, pero era más conocido por el apodo de loco, a causa de su temperamento volátil y por su bravura para realizar tareas arriesgadas. Según un cable del gobierno norteamericano, una de las tareas de la que Ávila fanfarroneó fue el asesinato de Monseñor Romero, el 24 de marzo de 1980. El nombre de Ávila se menciona en el cable, afirmando que planeó el asesinato y contó con 2 personas que lo ayudaran a llevarla a cabo. Para que usted vea entonces qué cercana es esta familia Ávila Dawi Song Ávila, que inclusive estuvieron juntos en el asesinato de Monseñor Romero y siguen juntos ahora, asesinando a más salvadoreños a través del tráfico legal e ilegal de las armas. Los autores materiales del asesinato de Hammer, Perlman y Viera dijeron que Ávila también participó con López y Brián en la planificación del asesinato. Todos los que se reunieron en el Sheraton eran fieles a las grandes familias latifundistas que habían sido expropiadas en el 80, cuando el ejército ocupó las propiedades más grandes del país, convirtiéndolas en cooperativas campesinas. Sol Mesa y Crist eran casados con 2 hermanas cuyas fincas fueron expropiadas por la reforma. La esposa del mayor Morán también provenía de una de las grandes familias terratenientes. Ávila y López trabajaban con Dawi Song y fueron arrestados con él en mayo de 1980 bajo sospecha que estaban planeando un golpe de Estado. Tema: los 2 estadounidenses fueron blanco solo porque estaban cenando junto al enemigo público número 1 de la derecha. Para este grupo de oficiales y empresarios, Viera, el líder de la reforma agraria, quien dirigía el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, durante la Junta Demócrata Cristiana, se había convertido en el enemigo público número 1, según dijo el propio capitán Ávila. Según afirmó el asesinato de Viera se venía planificando desde hace tiempo y Crist estaba participando en dicha planificación. Antes de los hechos del Sheraton, fuentes cercanas al caso dijeron que había habido por lo menos 3 atentados contra Viera. Y según se supo, uno de los atentados estuvo a cargo de los subordinados de López. Según la información, los norteamericanos Hammer y Perlman nunca habían sido considerados como objetivo. En la noche del 3 de enero de 1981, los 2 grupos coincidieron por azar en la cafetería del Sheraton. Los norteamericanos estaban con Viera por casualidad. Era la oportunidad de oro porque los asesores laborales también estaban generando problemas, afirmó una fuente cercana a Dawi Song. Según las investigaciones del Instituto Laboral y las declaraciones públicas de los autores del crimen, Crist
vio a los norteamericanos y Gaviera cuando entraban al restaurante y exclamó: miren a ese hijo de puta. Se ha dejado crecer la barba. Quisiera que estuviera muerto. Bueno, amigos y amigas, esta parte se completa acá del libro. Nuevamente, PR siglo XXI. Márquenos, envíenos el email prsiglo21 gmail.com. Radio Revolución.